Número uno, tenían que haber aprendido ya a leer, impara a leggere, ¿ok? Entonces, comenzando la clase, comenzando este curso de italiano, la primera clase lo que se vio es impara a leggere. Las personas ya, yo creo que ya saben leer, ya han practicado, vienen practicando todos los días la lectura. Impara a leggere, número uno. Número due, articoli. Comenzamos a trabajar, expliqué los artículos, los determinativos y los indeterminativos. Son clave los artículos, ¿ok? Son clave. Necesito que ustedes, cada vez che nosotros mencionamos una palabra, ogni volta che io ti dico una parola, tu mi devi dire la parola e il suo articolo. Per esempio, se io dico come si dice manzana in italiano, tú me dices, ah, manzana se dice mela. Mela. Entonces yo te digo, ah, es incorrecto. Y tú me dirás, ¿pero por qué si se dice mela? Sí, es incorrecto porque yo te voy a pedir que la aprendas con su respectivo artículo. Que no me digas solo mela. O me dices la mela, La mela o una o me mela. dices una mela. Esto es lo que necesito. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo, come si dice, non lo so, come si dice auto? Y tú me dices, ah, la máquina, máquina. O mi dici una máquina, o lo que prefieras, lo que me digas con tu respectivo artículo. Es una muy buena práctica, una muy buena costumbre que hagas esto. ¿Ok? ¿Por qué? Ya vas a entender posteriormente, cuando hagamos preposiciones, por qué es importante que cada palabra sea aprendida con su respectivo artículo. ¿De acuerdo? Ok. Después, di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato del plurale e il singolare, no? Quando una parola è in plurale, per esempio, qual è il plurale di pomodoro? Ah, pomodoro, pomodori, no? Se parliamo con articolo, qual è il plurale di il pomodoro? Qual è il plurale di questo? I pomodori. Pomodori. No? Abbiamo già parlato del plurale singolare, articoli. Tutto, solo como es sábado, solo estoy recordando un poquito las clases pasadas. Ok, ¿de qué cosa sappiamo già? Verbo avere, verbo essere. Yo ya lo expliqué, son importantísimos. Entonces, cuando yo te digo, conjuga el verbo essere, tú empieces, ¿no? Yo te digo, essere, conjuga el verbo essere, tú empiezas, io sono, tu Ok. lui è, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Tu sai già come si fa la coniugazione del verbo essere, come si fa la coniugazione del verbo avere. E dico, coniughi il verbo avere e tu mi cominci, no? Io, Y yo, tu hai, lui ha, uguale, così via. Va bene? È molto importante anche la coniugazione del verbo essere. Va bene? Ti ho parlato anche di come si fa il negativo, no? Io non sono, tu non no sei, sé. lui non è, eccetera. Ora, la conjugazione al negativo del verbo avere. Io non ho, tú non hai, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando yo me encuentro una palabra que termina en consonante, la otra inicia en vocal, porque la H es muda, yo voy a decir no, no. Aquí voy a decir Corrido. non hay, como si estarían unidos. Esto también lo expliqué, ¿ya? Entonces, es de haber. Ahora, si por ahí te está faltando y dices, ay, no me acuerdo todavía el verbo haber, te aconsejo que practiques, porque lo único complicado de un hispanohablante al aprender italiano es la conjugación verbal, créeme, ¿ok? Ahora, continuo. O accordo, nome e aggettivo. De esto hablé en la cuarta clase. Quando una persona dice, per esempio, il pomodoro rosso, no? O quando tu dici, allora, cambiamo di frase, va bene? Tu dici, il ragazzo bravo, ahí está. E se parlo della ragazza, la ragazza brava. Parlo in plurale,
i ragazzi, i ragazzi Bravi. bravi, molto bene, i ragazzi bravi. Parlo delle ragazze bravi. Bravi. Esto es acordo, nome, adjetivo. Eso es acordar, eso es que vayan de acuerdo, ¿ok? Eso es. O, a, I, e. Es muy importante esto. Lo vimos en la cuarta clase. Tienen los ejercicios en el video número 4. Ok. Después hablé de verbos regulares. Verbo che finisce in are, verbo che finisce in ere, verbo che finisce in ire. Habían dos tipos, ¿no? De eso también hablé. Entonces, lo que tienen que hacer es empezar con los ejercicios, porque he dejado muchos ejercicios del verbo are, ere, ire. Entonces, ahora, ¿qué me falta? Poner la tabla de los verbos, la lista completa, que justo me lo he apuntado aquí para no olvidarme. ¿Y qué me falta? Poner la corrección degli esercizi, ¿no? La corrección de los ejercicios. Que lamentablemente esta semana no he podido porque me encuentro en Italia, entonces no estoy donde normalmente trabajo ahora. Ok? Ok, continuamos. Oggi parliamo, numero 5, la classe di oggi si parla di verbi, lo scrivo così, verbi irregolari. In generale parlo di verbi irregolari, però devo parlare anche di domande e risposte. Ok? Parlo di due cose oggi, verbi irregolari e parlo di domande e risposte. Adesso capirai di che cosa sto parlando. Datemi un secondo perché qua le persone entrano tardi e mi chiedono all'interno, me revientan el chat de mensajes, me dicen, no tengo el link, no tengo el link, pero yo paso en los grupos y tarde encima entran. Ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ok, bene. Verbi irregolari. Quando io ti parlo di verbi irregolari, ti sto parlando di verbi que no tienen una raíz definida. Ya vamos a hablar del primer tema, verbi irregolari. Verbi irregolari. ¿Qué cosas son i verbi irregolari? Básicamente son verbos que no tienen una raíz definida. Si tú recordabas, por ejemplo, cuando yo hablaba de verbos regulares, estaba hablando de verbos, por ejemplo, parlare, verbos que tienen, que conservan una raíz, ¿no? Que io parlo, tu parli, etcétera, ¿no? Entonces dice, no, io conto 1, 2, 3, como lo he enseñado, y esto que queda aquí es la raíz. Lo dije, ¿recuerdan? Entonces, esto para todas las personas me funcionaba. ¿Por qué? Porque eran verbos regulares. La clase de hoy voy a trabajar con verbi irregolari. ¿Qué sucede? Que no tienen una raíz definida, que hay que aprenderlos todos de memoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me voy a concentrar? Primero te voy a presentar algunos de los más comunes. Comincio a lavorare con il verbo fare. Okay? Che significa fare? Hacer. Molto bene. Hacer, realizar. Fare significa hacer, grazie mille. Allora, fare significa hacer, io comincio. Io faccio, doppia T. Tu fai, lui fa, Fa. noi Facciamo. facciamo, voi Facete. fate, Fatto. loro Facciamo. Fano. no es fano. No es fano. Sí. Es fanno, doppia N. Fano. Ya solo con una N. Ok, sí, doppia N. Demora un poquito tu pronunciación.
Les he dicho, la velocidad es enemiga de una correcta pronunciación. ¿Ok? Fanno significa hacer. Ahora, ¿por qué este verbo es importante? Este verbo es importante porque muchas frases se utilizan con este verbo. Por ejemplo, io dico, no? Per esempio, quando io dico io faccio la doccia. No, per favore, un momento, chicos. Apaguen su micro, por favor. Si no van a participar en la clase, apaguen su micro. Ok, ya volví a apagar a todos. Listo. Cuando uno dice io faccio la doccia, ¿ves? ¿Esto qué significa? Yo me baño. Io faccio la doccia. Primer uso poco común del verbo fare. Ahora ya no hablo de una traducción literal. Ahora hablo de interpretar. Ok? Io faccio la doccia. Un altro verbo, per esempio, un altro uso, quando uno dice fai il bravo, fai la brava. ¿No? ¿Han escuchado o no han escuchado esta frase? Mi raccomando, fai il bravo. ¿Nunca han escuchado? Sí. ¿Qué significa fare il bravo o fare la brava? ¿Mm? Estar atento a lo que uno hace. No, fare la brava, Comportarse. fare il bravo. Es Comportarse. pórtate, exacto, pórtate bien. Si tú le quieres decir a una persona, pórtate bien, tú le dices, fai il bravo. O le dices, fai la brava. Fai il bravo, cuando tú hablas de un chico. Masculino. A un chico tú le dices, fai il bravo. A una chica tú le dices, fai la brava. Ok, para eso es importante la concordancia, ¿no? La clase número 4. Ok, ahora, ¿ves? Otro uso del verbo fare. ¿Okay? Cuando uno dice, per esempio, ¿no? Faccio i compiti, hago las tareas. Ahí hay otro uso, un poco más literal, ¿no? Faccio i compiti, hago las tareas. Lo dice, per esempio, faccio la barba, ¿no? Faccio la barba, me afeito. Ahí está, otro uso, ¿no? Faccio la barba. Otro más, mira. Faccio colazione. Tienes otro uso del verbo fare. Verbo fare me ayuda moltísimo. Me ayuda mucho en expresiones cotidianas. Verbo fare, importante imparare. Tú has notado, no tiene ninguna raíz. ¿Ves? Como no tiene ninguna raíz, es considerado verbo irregolare. ¿Ok? Aprende, por favor, dónde estamos poniendo las dobles. ¿Ok? Ok, perfecto. Porque domanda del verbo fare, alguna otra expresión que hayan escuchado con el verbo fare, tutto a posto, possiamo andare a... No es necesario poner ya los pronombres. No, Sobreentiende. exactamente. Una correcta conjugación ya no es necesario. Los pronombres vienen alternativos. Sono alternativi. Gracias. Prego. Un'altra domanda, per favore? Nessuna altra domanda? Ok, possiamo continuare allora. Ok, datemi un secondo. Ditemi, dime. El fai con el facho, ¿por qué la diferencia? Se escribe diverso. Porque fai con el faccio, se escribe diverso, claro. El que faccio significa hago. Fai significa haces. Fa significa hace. ¿Qué significa facciamo? Hacemos. Claro. Fate significa ustedes hacen, ¿no? Hacen. Fanno, ellos hacen, ¿ya? Hacen. Esa es la diferencia. Questo è il verbo Perché altro- presente, certo. Scusami? Questo è il verbo presente.
estamos trabajando soltanto in presente. ¿Ok? No estamos trabajando ni en pasado, perdón que he dejado de compartir un segundo, ni en pasado, ni en futuro, ni nada todavía. ¿Ok? Okay. Y denme un segundo, porfa, que he dejado de compartir. Chicos, los que están, yo lo digo, han rayado por ahí la pantalla, por eso es que he tenido que dejar de compartir un momento. Por favor, si todavía no están familiarizados con la plataforma Zoom, no toquen la pantalla, no le hagan rayas, porque se nota para todos, ¿ya? Ok, vamos a continuar. Verbo fare. Ahora, voy a hablar de dos verbos que te van a ayudar muchísimo. Il primo verbo è il verbo dovere. Che significa dovere? Deber o si no, tener que. ¿Ok? Tener que. Dovere. Ahora vas a entender por qué es importante este verbo. Este verbo è importante. Io dico, io devo. Tú devi. A diferencia del español, aquí se escribe con la bu. Con la bu. Ojo, io devo, tu devi. Lui o lei, Debe. noi Debemos. dobbiamo. Con doppia Dobbiamo. B. Dobbiamo. Dobbiamo. Voi Dovete. dovete con la V, de nuevo con la V. Loro Dobbiamo. devono. Devo. Devono. Devono. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante este verbo? Este verbo es considerado un verbo modal. ¿Y qué cosa es un verbo modal? Es un verbo que necesita de otro verbo para que la frase tenga sentido. Por ejemplo, io devo lavorare domani. ¿Cuál es el otro verbo que lo ha acompañado? El verbo Lavorare. lavorare. ¿Cómo podemos notar ahí? ¿Te has dado cuenta? Ese verbo. Entonces, ¿por qué se me hace fácil? Mira, imagínate que yo solo aprendí la conjugación de este verbo y que después estoy usando un verbo cualquiera, que termine en are, ere o ire, los que vimos la clase pasada. Entonces yo ya voy a poder hablar con esos verbos, ¿ve? Domani, ¿qué cosa? Mira, te voy a hacer una demostración. Domani, ¿qué cosa devi fare? Domani devo lavorare. E con chi devi lavorare? Devo lavorare con la signora Maria. E che cosa devi fare in quella casa? Devo pulire, devo aiutare a cucinare, devo Stirare. fare il bucato, devo stirare. ¿Has visto? Il verbo dovere, ayudado de otros verbos, te va a ampliar el vocabulario de una forma que ni te imaginas. Entonces, por eso es importante que tú empieces a aprender estos verbos que se llaman verbi modali. ¿Y qué cosa es un verbo modal? Que te dije, son verbos Va que necesitan acompañado. otros verbos. Siempre van a ir acompañados de otros. Por ejemplo, cuando tú dices, ¿no? Dobbiamo andare a casa di Paolo. ¿Ves? Tenemos que ir a casa de Paolo. Tú quieres, por ejemplo, decir que tienes que hacer algo, este verbo es ideal. Ok, por ejemplo, tú dices, ¿no? Domani, tú le agregas domani y estás hablando en futuro. Domani devo cucinare il risotto. Ahí está, ¿ves? Estamos hablando. Lo que quiero que entiendas es que el verbo que lo acompaña siempre tiene que ir sin conjugar, y esto es muy útil. ¿Ves? Domani devo cucinare il risotto. Ahí está, ¿ves? Ya, listo. Ahora, ¿funciona con cualquier verbo? Claro. Por ejemplo, ¿ve? El verbo fare, ¿qué significa? Hacer. Entonces, ¿cómo digo tengo que hacer el desayuno?
Devo fare la Devo colazione. Faccio la colazione. Io faccio colazione. No, faccio colazione es como desayuno. Yo dije, ¿cómo se dice? Tengo que hacer el desayuno. Ah, Devo, scusa. devo fare la Fare la... colazione. Es justo lo que estoy indicando, ¿ah? Devo fare la colazione. Mira, ¿qué significa essere? Cioè, star. Ser. ¿Qué significa avere? Tener. Tener. Entonces, ¿cómo diré, por ejemplo, tienes que tienes que tener una casa dentro de 5 años? Mira, devi Devi avere avere una una casa casa tra... tra 5 anni. ¿Has visto? Ok. ¿Cómo digo? Tiene que comportarse bien. Debe fare il bravo. ¿Sí o no? ¿Qué te dije que significa fare il bravo? Comportarsi, no? Comportarse bien. Portarse bien. Entonces, cuando yo digo debe fare il bravo, estoy diciendo que Debe tiene portarse. que comportarse bien. ¿Has visto que es muy práctico este verbo? Es muy práctico porque se puede mezclar con cualquier otro. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de este verbo, por favor? No sé si entienden la gran ayuda que es conocer este verbo. Sobre todo si yo quiero hablar. El verbo con el que voy a acompañarlo tiene que ir sin conjugar, lo cual es muy, muy bueno. Y lo único que tengo que hacer es empezar a conocer más verbos. ¿Cómo digo tengo que limpiar la casa? Devo fare la pulizia. Devo fare la pulizia di casa o devo pulire la casa. Devo leggere questo libro per domani. Ah, debo, pero una persona que cuida, ¿no? Que muchos trabajan en entregar paquetes. Ah, devo consegnare in via Rogoredo. Ah, domani devo parlare con la signora María. ¿Ves? Te ayuda mucho esto, este verbo, dovere, ¿ok? Ahora, parliamo di un altro verbo. Si no hay más preguntas, continúo. Parliamo di un altro verbo che è molto, molto importante, il verbo potere. Che significa il verbo potere? Poder. 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 ¿Y cuál es la coniugazione? Io, Io posso. Posso. doppia S. Tu, Possi. tu, Puoi. Pos. Puoi. ¿qué pasó? Puoi. Puoi, Puoi. muy bien. Tu puoi. Hay siempre, 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 hay personas que me dicen tú puoi. Y ojo, que no es poi, es Puoi. Puoi. ¿ok? Igual cuando digo lui, ¿cómo se dice? Él puede. Ah, él po. Dice, no, no es poa, es Può. può, con acento. Può. ¿Ok? Popo, noi, Possiamo. noi Possiamo. possiamo, voi, Potete. Potete. potete, loro, Posso. Posso. possono. Ahí está. Poder. Qual è la coniugazione? È importante, tu mi dici certo, perché è importante? Perché questo è un altro verbo che è considerato verbo modale. Che significa un verbo modale? Che io Va- devo aggiungere un altro verbo. Tengo que poner otro verbo al costado. Por ejemplo, este es el verbo ideal para pedir cosas, para pedir permiso. Este verbo, para pedir cosas, pedir permisos, este es el verbo ideal que tú tendrías que usar. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, a ver, vamos por partes.
Me dicen, ¿cómo le pido a mi jefe o a mi jefa permiso para salir temprano? Mira, tú dices, porque tengo que ir al médico. ¿Cómo le digo? Ya. Posso uscire quest'oggi, devo andare dal dottore. ¿Ves? Verbo potere, ahí está. Verbo dovere. ¿Te has dado cuenta? Todo es un juego de verbos, chicos. Todo aquí es un juego de verbos. ¿Ok? ¿Te has dado cuenta? Ahora, primero, ¿no? Tú vas a comprar, por ejemplo, a la panadería, vas a comprar pan, ¿no? Y tú le dices, posso avere 2 pezzi di pane. ¿Sí o no? Estás pidiendo algo. Para pedir algo, posso avere. Avere ya hemos aprendido lo que es, ¿no? ¿Ok? ¿Ves? Quieres pedir a alguien que te dé una mano. Puoi darmi una mano, o si no puedes decir, puoi aiutarmi. Ahí está bien. Verbo muy bueno. Muy bueno ¿para qué? Para que tú puedas pedir o preguntar algo en el sitio que tú quieras. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Tutto a posto? Profe, Dimmi. posso dire anche nel secondo esercizio, posso dire anche mi può dare? Certo. Quando tu dici mi può dare, stai dicendo mi puede dar. Mi può dare 2 pezzi di pane? Certo, come no. Anzi, è giustissimo que tú aquí estás tratando de usted, ¿no? Può dare, me puede dar. ¿Por qué? Porque posso significa puedo. Puoi significa puedes. Può significa puede. Possiamo es podemos. Potete es pueden. Possono es puede. ¿Ok? Listo. Se non ci sono domande, possiamo continuare. Oggi sto presentando. Ahora tú me dirás, ¿no? Mira, ya son 3 verbos y no me los aprendo. ¿Cómo hago para aprender estos verbos? Escríbelos. Certo, io prendo un pezzo di carta, prendo una penna e Una comienzo penna a y scrivere escribir. mentre ripeto. Si tú quieres aprender, esa es la forma. Ujú. Ya, si quieres tomar, acá no hay fórmulas mágicas que yo viendo este curso te hago hablar en 3 días. Eso es mentira. ¿Ok? Y a las personas, a mí me da risa, ¿no? Mire este curso, aprende a hablar en 2 meses. Mentira, esa es mentira. ¿Por qué? Porque si no viene de la mano con la práctica, no se avanza. Quiero que me entiendan eso. Las personas que han practicado desde las clases 1 que hemos hecho hasta ahora, ya deben haber mejorado y deben haber sentido que han mejorado. Es cierto esto, no hay magias aquí. La práctica va de la mano con una clase bien distribuida, digamos así. Ok? Entonces, possiamo continuare. Bene? Possiamo continuare. Adesso voglio presentare il verbo volere. Che significa volere? Querer. Desea. Querer. Molto bene. Querer. Come si coniuga? Io Voglio. Voy. voglio. No voglio. 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 ¿Ok? Lo único que tengo que hacer para leer esto, quito la G, voglio, ¿no? Tú, Vuoi. Voglio. vuoi, vuoi. Voy. Lui, Voy. vuole, Vuole. vuole. ¿Ok? Noi Vogliamo. vogliamo, voi, volete, loro Vogliono. vogliono. Ahí está. Creer. Ahora, este verbo también lo puedo combinar con otros, claro que sí. Solo quiero agregar algo importante. En Italia hay un dicho que dice,
non si dice voglio, si dice vorrei. Y es muy importante esto, entender que voglio significa quiero, pero tienes como alternativa decir vorrei, que significa quisiera. ¿Ok? Voglio es quiero y vorrei quisiera. ¿Por qué te dicen que en Italia no se dice voglio, en Italia se dice vorrei? ¿Por qué te dicen esto? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar, tú dices, por ejemplo, voglio un pezzo di pane, ¿no? Es como si estarías dando órdenes, ¿no? Suena feo, incluso en español. Alguien viene a comprar y me dice, quiero un pedazo de pan. Y yo le digo, anda, aprende a decir, para pedir las cosas bien, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, por eso en Italia no se dice, se usa mucho esta frase, ¿no? No se dice voglio, se dice vorrei. Porque es más cortés. Imagínate que un niño venga y te diga, deben haber conocido, ya no voy a decir más. Un niño te diga, quiero esto, quiero el otro, se escucha horrible, al menos en mi caso, en mi opinión, se escucha feo. Entonces Una yo educación. prefiero decir vorrei. Vorrei un pezzo. Vorrei un pezzo di pane, vorrei andare a casa, non mi sento bene, vorrei comprare un giornale, vorrei mangiare adesso, ho fame, ok? Perché è importante? Perché io lo posso combinare con altri verbi. Per esempio, io posso dire vorrei mangiare adesso, ho fame. Hai visto? Posso combinare con un altro verbo sin conjugar. Y la clave es que el otro verbo no está conjugado. Entonces me va a ayudar mucho. No. Per esempio, quando io dico voglio mangiare o vorrei mangiare adesso, este está ahí como está, en su forma original, ¿no? Por ejemplo, le quiero ofrecer al niño que muchas personas cuidan niños. Le quiero ofrecer al niño con el que trabajo, le quiero ofrecer algo de comer. Entonces le digo, ¿no? Puoi mangiare la merendina. ¿Es? ¿Sí o no? Puoi mangiare la merendina. Ya está, ¿no? ¿Quieres comer la merendina? O vuoi mangiare la pappa, o vuoi mangiare il pranzo, non lo so. ¿Va bene? Ok. Ok. ¿Se entiende la importancia de estos verbos que he puesto? Es importante porque muchas frases se usan con estos verbos. Ahora, antes de continuar avanzando con estos verbos, te diré, ¿son realmente importantes? Mira, ¿por qué es importante aprender un verbo? Es importante, te voy a poner un ejemplo clave, que yo siempre lo digo. Yo digo, io lavoro molto. ¿Ok? Es una frase, está el sujeto, está el verbo y está el complemento. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito la persona? ¿Frase ha perdido sentido? Lavoro No. molto. ¿Se entiende? ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa si yo le quito el complemento? Io lavoro. ¿Se entiende todavía la frase? Claro, Sí. se entiende. Sí. Pero, ¿qué pasa ahora si yo le quito el verbo? Molto. Si capisce? ¿Si capisce? Non si capisce niente. No. ¿Qué cosa estás Non si diciendo? capisce. Nada. ¿Cómo vas a decir yo mucho? ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave para Il poder verbo. comunicar es el verbo. Mientras más verbos conozcas, va a ser mucho mejor para que tú puedas comunicar sin problema. ¿De acuerdo? Ok, De acuerdo. listo. Listo. Vamos a ver. Continuo. Abbiamo visto il verbo fare, il verbo dovere, il verbo potere, il verbo volere. Adesso posso continuare con uno dei verbi più importanti della lingua italiana, che è il verbo andare. Andare. Che significa andare? Ir. Ir. Perfetto. Il verbo andare. Ir. Ok? Per esempio, io dico io Vado. vado, molto bene. Tu Vai. 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 Lui Va. 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 Noi, popolare Andiamo. questo, noi Andiamo. Andiamo. voi
Andate. Andate. Loro Vado. van. Van. Loro van. Ok? Loro van. Perfetto. Anche questo verbo è molto importante. ¿Por qué? Porque yo le voy a agregar la preposición a. ¿Para qué? Para poder combinar con otro verbo. Ojo, le estoy agregando la preposizione a. A es una preposizione. Per esempio, quando io dico vado a lavorare domani mattina. Ya estoy hablando en futuro. ¿Te das cuenta? Vado a lavorare domani mattina. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Esta frase en qué está? No está en presente, está en futuro. Futuro. Aquí le agrego la preposición a, le agrego de los verbos que ya conozco y ya estoy hablando con total seguridad. Para las personas que me dicen, yo tengo miedo de hablar, esto suena tal y como hemos practicado en la clase número 1. Si tú todavía no lees bien, aprovecho para recordar, tienes que ponerte ya las pilas a practicar. ¿Para qué? Para que pierdas ese miedo. La persona que lee la palabra, ahí está, ¿ves? La persona que ha visto la palabra, ahí ya está perdiendo el miedo. Mira, por ahí tengo algunos libros, a ver si me los alcanzas, bueno, no es que yo recomiende, es que normalmente esos son libros que pueden encontrar en cualquier sitio. Por ejemplo, ahí pásame el otro también, que tengo ahí está, bien, Mire, yo por ejemplo, uno de los libros que les podría recomendar, aunque les parezca gracioso, aquí está, Topolino. Yo lo tengo aquí, no recomendaría algo que yo no usara. ¿Ves? Aquí está. Disculpe, ¿cómo se llama? Disculpe. Este libro es un libro que Topolino, es un libro de historieta Mickey Mouse. de Mickey Mouse, ahí está. ¿Por qué es importante? Porque son cómics y son nubes y es como las personas hablan. No voy a encontrar ningún verbo raro aquí y el lenguaje es un lenguaje cotidiano que me va a ayudar. Primero, ahora, ¿por qué yo no? Ahí, después voy a encontrar libros para niños. ¿Por qué yo no recomiendo un libro para niños para empezar? Porque voy a encontrar tiempos raros como ebi, como fu, como verbo manjai, como verbos un poquito raros. Entonces, por eso todavía no recomendaría un libro para niños, a menos que sea el libro de Topolino. O si no, simplemente, incluso en las metros lo regalan, un periódico. Entonces veo el periódico y me pongo a leer en voz alta por 5 minutos, estoy leyendo, mira, yo lo hago, no es que no recomiendo cosas que yo no haría. Entonces vengo aquí, me pongo a leer y estoy ahí tranquilo practicando la fluidez. Y una vez que yo veo la palabra escrita, sé cómo se escribe, no voy a tener este miedo al hablar, porque donde vaya, el italiano que yo quiera hablar, en China, en Italia o donde esté, siempre aquí va a decir vado a lavorare domani mattina, sin ningún tipo de miedo. ¿Ya? Entonces, para hacer esta pequeña aclaración. Ok, por ejemplo, yo puedo decir andiamo a casa. Siamo stanchi. Pregunta, de esta frase que está aquí, con las 4 clases que hemos hecho, con esta quinta, ¿hay algo que no se entienda? Andiamo a casa, siamo stanchi. ¿Hay algo que no se entienda de aquí? No. De No. No. Profe, todo una lo que hemos... consultita, profesor. Profe, una Dime. consultita. En la primera frase dice vado a lavorare domani mattina. La A indica futuro. Esa preposición A. Claro, en realidad tú dices, no es que la A indique futuro. Estás diciendo voy a trabajar Voy a mañana, trabajar en la mañana. mañana. Yo le agrego domani a cualquier frase en presente y ya estoy hablando futuro. Y más aún si yo estoy hablando con el verbo andare. Ahora te pongo otro ejemplo, dame un segundo. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo aquí, andiamo a casa, siamo stanchi. Son cosas que ya hemos conseguido en 5 clases. Lo único que tienes que hacer es practicar. ¿Ves? Ahora mira, ¿por qué indico futuro? Por ejemplo, si yo quiero decir lavoro domani mattina. ¿Esta frase está en futuro o no? Futuro.
Este es el presente que ya hemos aprendido. Y por aquí simplemente le agregué domani. Domani. Estoy hablando en futuro. Futuro. Muchos se preocupan, ¿no? Y me dicen, yo quiero aprender el futuro. Entonces, ¿cómo es? Lavorerò. Dicen, ¿no? Y dice, ¿para qué me empiezo a complicar la vida? Todavía no sé conjugación básica. Vamos de menos a más. Entonces, primero, para el presente. Dedícale todo al presente. Después al pasado y al último, cuando ya te queda tiempo, vas condicionando el futuro y todo eso. Porque créeme que cuando veas el pasado próximo, uy, 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 ya llegará a esa clase, ya llegará a esa clase. Ok, poi, lui va a mangiare con suo fratello. Ahí está. Lui va a mangiare con suo fratello. ¿Ves? Aquí otro ejemplo claro el uso del verbo andare, que es muy, muy útil, sobre todo cuando yo lo mezclo con otros verbos. ¿Ok? Verbo andare. Ok, poi un altro verbo che dobbiamo cominciare già a conoscere, si usa molto ma non si sa. Vediamo. Sapere. Con il verbo uscire. Uscire. Significa il verbo uscire. Salir. 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 Ya, vamos con el verbo uscire. Salir. Ahora, io. Esco. Tú. Esci. Esci. Bien, bien. Lui. Esci. Esci. Noi. Usciamo. Usciamo. Molto bene. Voi. Uscite. Loro. Escono. Escono. Molto bene. Mira qué feo verbo, cómo ha cambiado tanto. Io. Però si usa molto. Un esempio per questa frase. Esci. Ahora, esco alle 8 di sera. Ya está. Esco alle 8 di sera. Una persona mi domanda a che ora esci da lavorare? Esco alle 8 di sera. Por ahí, quiero usar un pequeño truco, no recuerdo cómo se dice. ¿Puedo decir? ¿Sí o no? Mira, ¿qué hice aquí? En la segunda. Devo uscire alle 8 di sera. Ya. ¿Qué hice? ¿Cuál fue el truco que usé? No recuerdo, imagínate, yo no recuerdo cómo es la conjugación del verbo uscire. Ya, pues no recuerdo. Uso un tip, dovere, el que te dije, ¿no? Lo mezclo y ya está, ¿ves? ¿Te has dado cuenta o no? Por eso es que te digo yo que este verbo dovere, el que vimos aquí arriba, es uno de los más importantes, porque me va a permitir que yo juegue un poquito con el verbo. Y nadie se tiene que enterar que yo no recuerdo la conjugación del verbo uscire. ¿Ves? Ahí está. Ok. Muy bien. Verbo uscire. Por ahí vamos a hablar. Aquí tengo otro verbo. Verbo sapere. Sapere. ¿Qué significa sapere? Saber. 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 Muy bien. Saber. Ahora comincio. Io so. So. Tu Sai. sai. Lui sa. Sa. Noi Sappiamo. 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 Voi Sapete. Sappiamo. sapete. Loro Sanno. sanno. Demórate un poquito más y pronuncia la doble N. Sanno. Ok, ¿qué pasa? Aquí digo sappiamo, doble P, y aquí digo sapete, una sola. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ok? ¿Qué cosa? Para preguntar normalmente. Frases, las más comunes con este verbo son las que yo uso para preguntar algo, ¿no? Por ejemplo,
Sai a che ora pasa il treno. ¿Ves? Mucho la segunda persona. Sai come faccio per arrivare alla piazza? ¿Sí o no? Ahí está, ¿ves? Usos del verbo sapere. ¿Ok? Normalmente cuando pregunto a alguien si sabe algo. Sai quanto costa non sé, quel libro? Ahí está, usos del verbo sapere. Los más comunes, ¿ok? Sto dando i più comuni. Ok, ahora, si tú ya has aprendido estos verbos que son los más comunes, te recomiendo que ya vayas viendo verbos. Por ejemplo, dare. La conjugación del verbo dare. ¿Qué significa? Dar. Dar. Entonces empiezo. Io do, tu dai, lui dà, noi Ti amo. Ti amo. voi date, loro Dan. hanno. Ahora te diré, ¿no? ¿Por qué lo estás poniendo así en horizontal? Porque ya son verbos que me conviene saber sí, pero no son tan importantes como los anteriores. Por ahí, otro verbo que me conviene saber, el verbo dire. Significa dire. Decir. Decir. ¿Cuál es la conjugazione? Io dico, Dici. ci, Lei dice. lui dice, Noi noi diciamo. diciamo, ok? Dite. Diciamo, voi dite, loro dicono. Dicono. Ahí está. Verbo dire, por ahí puedo decir, por ejemplo, verbo ya salire, por ahí puedo hacer verbo rimanere, por ahí puedo poner verbo comporre, ¿ya? Yo la verdad, hay ya varios El verbos. estare, profesor, el estare. Ahora voy a hablar de stare, dame un segundito. Ahora voy a hablar. El último verbo irregular que es muy importante es el verbo stare. Ahorita lo voy a hablar, no te preocupes. Ahora, mira, yo tengo aquí una lista que la voy a publicar junto con el video, ¿ya? Mira, y ahí ven la lista, ¿no? Ya. O sea, prácticamente estamos dando todas las herramientas para que ustedes aprendan. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner de mi parte, empezar a practicar nada más. Ahora, ¿cómo practico? Empiezo a escribir a mano cada verbo, a mano cada verbo, cada mano cada verbo. Si tú vienes practicando, como te estoy diciendo, máximo un par de meses. Y ya tienes los resultados que quieres. ¿Ok? Entonces, ya está. Ahí está la lista. Ya le voy a poner puntos suspensivos porque ya los otros verbos son, mientras más verbos conozca, mejor voy a hablar. ¿Ok? Entonces ya va a depender de cada uno. Ahora, quiero hablar finalmente del verbo stare. El verbo stare. Significa estar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante? Primero, voy a usar este verbo stare. Voy a explicar. Primero voy a ir con la conjugación. Io sto. Oh. Tu Stai. stai. Lui sta. Sta. Noi stiamo. Stiamo. Voi state. Loro doppia N. Stanno. Ok. Uso classico di questo verbo. Quando tu fai la domanda, come stai? L'altra persona risponde, sto bene, grazie. Sì, come stai, posso dire, come sta tua moglie? Tu rispondi, tua moglie? E tu rispondi, no? Ah, lei sta bene. O posso dire, come stanno i tuoi genitori? Come stanno tus padres? Ah, loro stanno bene. Y así ves. Todo lo que tenga que ver con esta pregunta, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con come stai, come sta, come stanno,
¿Ok? Todo para eso uso el verbo stare. Pero lo que voy a escribir a continuación, o lo que voy a explicar a continuación, es el uso más común y el más importante. Il verbo stare si usa più il gerundio. Che cosa è il gerundio? Terminazione ando o terminazione. Ando. Per esempio, un verbo che finisce in are deve cambiarsi per ando, ando. Per esempio, parlare, come con parlare? Parlando. Ando. Parlando, giusto, parlando. Per esempio, un verbo che finisce in ere deve cambiarsi per endo. Ando. Per esempio, verbo correre, come cambia? Correcto. Correndo. 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 Molto bene. E finalmente un verbo che finisce in ire cambia anche con endo. Per esempio, verbo dormire, Mendo. Endo. ahí está. La regla es bastante simple. Are cambia con ando, cambia per endo, ire cambia per endo. Y con el verbo stare basta. Por esempio, ¿no? Cuando yo te digo lavorando a casa di Maria, sto lavorando. Ok? Sto lavorando a casa di Maria. Ahí está, ¿no? Ok? O posso dire stiamo studiando molto. Stai praticando l'italiano? Ahí está. ¿Ve? Todo con el verbo, con el gerundio, siempre voy a usar el verbo stare. Che cosa stai? Per esempio, più comune del verbo fare. Ojo que hay poquísimos irregulares. Te los voy a mencionar. El verbo fare. Io dico facendo, uno de los irregulares. Verbo dare. Io dico, come con dare? No lo voglio dire. Dare. Dare. Dando. 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 Dire. Un irregolare. Dicendo. 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 Questo non lo dico, non è irregolare. È confuso dare con dire. Dire dicendo. Ok? Non è molto complicato perché sono irregolari. Questo con fare, quando una persona mi domanda, no? Cosa stai facendo? Facendo. Cosa stai facendo? Ah, sto guardando la TV. Bene. O quando uno mi dice, cosa stai dicendo? Che stai dicendo? ¿No? Anche questa come frase, ¿no? Cosa stai dicendo? ¿Ves? Ok. Bueno. Ahora, para, Indica, profe, la acción presente, ¿no? claro, la acción che sto desarrollando en este momento. Ok? Per esempio, che cosa stai facendo tu in questo momento? Io in questo momento sto ascoltando musica, sto studiando l'italiano, sto scrivendo, sto lavorando, sto comprando una mela, che ne so. Va bene? E questo è molto importante perché io normalmente parlo con questo. Uso molto questo verbo. Ok, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, yo tengo muchísimo, ¿ah? Créanme, Ok. Lo único que tengo que hacer es empezar a practicar y a recordar. Ya Memoria. la práctica que yo haga. ¿Ok? Voy a traer algunos juegos, voy a traer algunas prácticas las próximas clases, no hay problema. ¿Ok? Me interesa, pero que las personas practiquen lo que ya hemos hecho. A estas alturas, y no porque sea malo preguntar, cuando una persona me dice, ¿y qué significa pomodori? ¿Por qué no se dice que no era pomodoro? ¿Por qué le pusiste la I? A la persona que me pregunte eso, yo en Varios. clase 2 lo explico, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque los que están entrando a partir de la clase quinta
se supone que ya han visto los 5 videos anteriores. Atajos, ¿para qué atajos? ¿Para hablar mal? No. ¿Ok? Ok, entonces, no porque no quiere explicar, sino porque no tomen atajos, al menos en esta clase, que es toda correlativa. ¿Ok? Listo. Ahora, algo muy importante. Esto, verbo essere, significa stare, ¿sí o no? Estar, ¿sí o no? ¿Era ser o estar? Debe estar. Verbos también significa estar. No sé si lo habrán notado. Ujú. Entonces, muchas personas me preguntan cuándo uso essere, cuándo uso stare. Yo te digo, stare, tú lo vas a usar en esto primero que te expliqué y en esto segundo. Para todo el resto usas essere. Por ejemplo, ¿cómo digo estoy contento? Sono contento. Sono, Sono felice. claro. No vayas a pensar que se dice estoy contento. No, no se pronuncia. ¿Por qué? Porque esto no está dentro de los dos que yo he explicado. ¿Sí o no? Ya está. Sí. Listo. No digo ¿dónde estás? No me vas a decir ¿dónde stai? Dove Dove sei? Ahí está, dove sei. ¿Por qué? Porque essere se usa con esto. ¿Ah? Si quiero decir estoy comiendo, come si dice? Sto mangiando. mangiando. Eso es, sto mangiando. ¿Ok? Ok. ¿Cómo digo, por ejemplo, estoy en el auto? Sono in macchina. Macchina. ¿Cómo digo, cómo estás? Come stai? Come stai? Dos casos para stare y todo el resto que se me ocurra con essere. No se olviden, con essere. Estoy en el supermercado. Sono al. No, supermercado. Ahora, ¿por qué usa in? ¿Por qué se usa al? Hay una clase de preposiciones que vamos a empezar a ver el día de mañana. Ok. Ahora, otra cosa. Tengo que hablar, al inicio les dije, voy a hablar también de domande e poste. Con questo finisco la clase. Cuando una persona fa una domanda, per esempio, una persona ti dice, tu sei María, una persona ti dice, per esempio, te voy a apagar los porque hay personas que hacen sonar. Cuando una persona te dice, tú sei amico di María, las personas están acostumbradas a responder así, sí, o dicen, no, basta. Como no sé italiano, todavía no estoy aprendiendo, yo trato de hablar lo menos posible, cuando debería ser al contrario. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que me entiendan es una cosa. Muchas personas me dicen, yo entiendo, pero no hablo. ¿Sí o no? Así dice, todo el mundo dice eso. Yo entiendo, pero no hablo. Pero entonces lo que te sugeriría es, si tú entiendes, tú sei amico di María, simplemente repitas la misma clase. Sí, la misma frase. Io sono amico di María. Esta forma de responder va a ayudar muchísimo en las clases posteriores. Cuando tenga que explicar el famoso chi, porque muchos dicen, ¿qué significa chi? ¿Qué significa ne? Me preguntan. ¿Quieres aprender qué significa chi, qué significa ne? Responde primero de esta forma. Si fuera en negativo, no, io non sono amico di Maria. Esempio, tu lavori molto? Domanda. E la persona risponde, sì, dice, certo, y basta. Ese certo o ese sí a secas, sin nada más,
Lo voy a decir cuando ya tenga más dominio, cuando ya quiera sobrarme, ¿no? Cancherear, le decimos, espero que me entiendan el término. Pero aquí no, yo estoy aprendiendo. Entonces, cuando tú dices, tu lavori molto, sí, io lavoro molto. Aunque te parezca tedioso, porque muchas personas, sí, pero es obvio, ¿no? El español es obvio. En italiano no sobreentiendo nada. Y esto es algo que tiene que quedar. En italiano, voy a poner con mayúscula, no Entiende. sobreentendemos nada. No sobreentendemos nada. ¿Ok? Ok. Ojo con eso, ¿ah? Por ejemplo, cuando una persona te dice, ¿no? Tú vas, así nada más. Ay, voy a decir en español, después voy a escribir en italiano. Cuando tú dices, vas a la fiesta de María, y la otra persona responde, ah, sí, sí voy. ¿Y con quién vas? Ah, voy con mi hermano. ¿Y por qué vas con tu hermano? Ah, voy con mi hermano porque quiere acompañarme. Punto. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces dije casa de María? Una sola vez al inicio. ¿Qué pasó después? Se Entiende. sobreentiende que estoy hablando de la casa de María, entonces ¿para qué voy a una, dos, tres veces? Esto será en español, ¿ya? En italiano no sobreentendemos nada. Entonces si yo te digo, a casa de María, dices, sì, io vado a casa di María. Así tendría que ser la respuesta. Esto vas a aplicar con todas las preguntas yo empiece a hacer a partir de la clase de mañana. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tu compri il pane tutti i giorni? ¿Cómo me tendrás que responder? Es afirmativa la respuesta. Sì, io Sì, compro io il lo pane compro tutto il giorno. Exacto. Io compro il Il pane. pane tutto il giorno. Lo único que te estoy pidiendo que hagas es que repitas muchas veces la misma en la pregunta. O digas, io non compro il pane tutti i giorni. Ahora, ¿cuándo agrego información? ¿Cuándo voy a empezar a responder de otra cosa? Ya cuando yo me encuentro palabras como dove, como cuándo, como perché, como come, ok, cuánto, y ya, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay preguntas ya que tienen esto, que se llaman palabras interrogativas, ya voy a empezar a dar información adicional. Pero de esto voy a venir a hablar las próximas clases también, ¿ok? Lo primero que quiero que entiendas es que cuando yo te hago una pregunta, sin estas preguntas, sin esto de aquí, entonces tú simplemente me das un sí, un no, y le agregas lo mismo de arriba. Si tú te acostumbras a eso, vas a ver que, vamos a ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, chao, chao, ci vediamo. Grazie mille, Ciao. grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie.